Órale. Buenas noches o tardes, según la hora en que nos vean. Vamos a platicar sobre nuestro estado, el Estado de México. Vamos a analizar los acontecimientos e intentar prefigurar lo que va a suceder en estos próximos días. Don Alfonso, buenas tardes, buenas noches. Hola, Lionel. Buen día a quienes nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos. Muy bien. Pues bueno, vamos a platicar sobre algunos temas que son importantes, aparentemente recurrentes, pero terminan siendo muy importantes. Fíjate que quisiera empezar un poco por donde terminamos la vez pasada, que era sobre el tema de la universidad. Es un tema que sigue siendo muy interesante, muy importante. Pareciera menor para quien no le ha seguido la pista a la universidad, pero como hemos dicho, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene un peso importante en la sociedad del Estado de México, en la parte académica y también en la parte política, por ser una fuente de cuadros para el sistema político del Estado de México. Y habrá que comentar aquí, Alfonso, que, como ya dijimos hace 8 días, ya solamente quedan 2 candidatos. Pero aquí yo quiero rescatar un tema y preguntarte su opinión. El señor o el maestro Luis Raúl Ortiz se sumó a la campaña de Carlos Eduardo Barrera. Primero había dicho que no se iba a sumar y luego se sumó y se apuntó. Y ahora está, digamos, en la competencia con Yolanda Ballesteros. Hay que recordar que el Consejo Universitario va a votar próximamente y escoger aparentemente entre ellos dos quién sería. Pero aquí el dato interesante que me surge es que este señor que declinó la contienda y que hoy se suma al varón contendiente, trae ahí algunos temas de observaciones en el órgano interno de control. E incluso esta semana se le acusó en la Fiscalía del Estado. Pero hay un dato interesante y hay un personaje muy interesante que es el que tiene este tema en sus manos en el órgano interno de control de la universidad. Y es el famosísimo Victorino Barros, excontralor en la Cámara de Diputados del Estado de México. Está ahí en sus manos. Todos sabemos que en la Contraloría de la Cámara de Diputados pues, se revisan los números de los municipios, del Estado, etcétera. Y siempre fue un personaje pues observable en el sentido de que siempre se dijo que había problemas en los municipios, pero luego terminó como que no pasando nada. ¿Cuál crees que pueda ser la importancia de esta figura ahí en el órgano interno de control de la universidad, que es el que tiene el caso de este candidato? ¿Crees que haya un juego político también que pueda influir en esta elección? Claro, mira, yo creo que hay dos elementos fundamentales. El tema real no es si el auditor, tú sabes perfectamente bien que los auditores y sobre todo los que tienen estos órganos de control interno pueden jugar cualquiera de dos papeles. O la exoneración del funcionario que es indiciado, o puede indiciar al funcionario. Eso es quizás el tema más grande. El exabogado de la universidad, y ahora metido en este rollo, traía varios problemas, una parte con derechos humanos, una parte con el uso indiscriminado que se hizo al final de las plazas en la universidad, que lleva luego a estos recortes y a estas sanciones universitarias. Y finalmente, una etapa atrás que no se nos debe de olvidar todavía, a pesar de lo que el señor, hoy presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, no está señalado en este juego, es parte de todo este otro proceso de la famosa estafa maestra. No lo puedes olvidar porque aparte es como si estuviera el paquete completo, ¿no? Están jugando con este paquete
tanto el gobierno del estado como su negociación con el gobierno federal. Yo creo sinceramente que el tema de Barrera es delicado. Ha recibido muchas críticas. Hace unos días hizo su presentación en una de las preparatorias. Siguió siendo una preparación insípida, a pesar de ser un buen candidato en términos académicos. Pero se le han ido agregando personajes, como lo puedes constatar, de la nomenclatura universitaria, que indudablemente tiene ligas políticas en todos lados, ¿no? Es más, recuérdate que platicábamos quiénes son estos famosos personajes que forman parte del Colegio Mexiquense, ¿no? Y dentro de ellos está el aspirante a rector, ¿no? Entonces, pareciera que se está prefigurando el candidato cuestionado, que es el señor Barrera, y la candidata que aparentemente no está siendo cuestionada, en un marco, en un contexto universitario que habla mucho sobre el tema femenino y el tema de la mujer. Así es. Pareciera ser que todo va a decantarse hacia esta mujer, esta maestra, profesora de buen currículum también, de buena trayectoria, y también de buena trayectoria política más allá de la universidad. ¿Tú crees que el gobierno del Estado va a jalar finalmente por ahí? Mira, yo creo que la candidata, ella personalmente trae un magnífico currículum académico, es intachable en ese sentido, yo me lo podría decir, y está cobijada, no por, no, fíjate que hay una confusión. Su hermana, que es Yolanda, es la que ha estado más metida dentro de las lides políticas del PRI. Y no podemos olvidar pues, quién es la mamá, quién fue el papá en el Seguro Social y quién es el abuelo, ¿no? Yo creo que aquí los cuadros políticos de Prosapia, del PRI, están empujando duro ante alguien que indudablemente tiene un buen currículum académico. Esa es mi percepción. Ok, pues hay que seguir atentos. Yo creo sinceramente que será ella la que gane. Habría que hacer una revisión del Consejo Universitario, porque una cosa es también lo que se ve y hay que revisar nombres de los electores, etcétera. Pero creo yo que finalmente van a llegar a un acuerdo y quedará un solo candidato, porque me parece que prefieren la estabilidad política a un conflicto y acusaciones del que pierde contra el que gana, ¿no? Así es. Y como dices tú, habrá que esperar cómo se decanta, pero los perfiles en este momento están indicándonos que la universidad va a tratar de mantener un perfil más académico y menos político en los próximos años, por la condición general también de la entidad, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa para seguir con el tema próximo. Bien, otro de los temas que es muy importante en estas semanas es lo que tiene que ver con las candidaturas. Ya ha empezado a perfilarse algunos partidos sus nombres, el PAN ya dio sus nombres, el PRI poco a poco empieza a dar algunos nombres o soltar por ahí información, pero quiero irme a dos casos en particular que tienen que ver un poco con la zona de Toluca, el Valle de Toluca. Es un dato que por ahí muchos no tenían en la mira. La jefa de la Oficina de Gobierno del Estado de Oaxaca, sí, de Oaxaca, Carolina Monroy, pues dejó ese cargo y anda ahora sí que de regreso por estas tierras.
y hace unos días subió una foto que es una foto muy interesante, una foto que hace muchos años hubiera sido como diciendo, ¿y qué está pasando aquí ahora? ¿Por qué salen estas fotos? Una foto donde está ella, donde está Ana Lilia Herrera, que es diputada, bueno, candidata a diputada por el PRI, está Alfredo Quirós, que es otro candidato a diputado por el PRI, y también sale el candidato del PAN o de la Alianza al municipio de Metepec, de nombre de Fernando, esto se me escapó el apellido, eh, y hace ahí su reaparición, y algo que es muy curioso, y a un ladito, el obispo de Toluca. Esto se me hace una foto muy interesante por dos cosas, por el regreso de quien ya decíamos que viene de Oaxaca y que además fue secretario general del PRI nacional, habría que recordar, los candidatos, que son obviamente ahí del municipio de Metepec en este caso, pero también del obispo de Toluca. Eso hace unos años hubiera sido materia de enviar a la hoguera. ¿Tú crees, Leonel? Mira, yo creo que dentro del juego político cualquiera se retrata con los obispos, están en la búsqueda de las candidaturas, están en la búsqueda de los consensos y de los favores, ¿no? Y el señor Chagoya les va a dar la foto como se las ha dado a otros candidatos. Aparte de que habrá que recordar que Chagoya, don Francisco Javier, este es su último año en la arquidiócesis de Toluca. Pedirá su retiro, llega la edad y se va a retirar. Entonces es una foto sin bendición. Yo diría, es una foto, no, sin bendición. Con mucha bendición del otro lado. Ya, el obispo es el pretexto, Leonel. La foto te está diciendo tres cosas. Primero, no hay que olvidar el papel de Carolina. Carolina juega un papel muy importante, no solo por ser la jefa de la oficina de gobierno en Oaxaca, no solo por haber sido secretaria general del PRI, fue diputada, fue funcionaria pública y fue alcalde de Metepec. Ese ya es el currículum. Ahora, en ese mismo currículum, no puedes dejar de ver que Carolina Monroy es prima hermana del expresidente Peña y prima del gobernador del estado. No podemos dejar de ver el árbol genealógico. Y no lo puedes dejar. Aparte, sí, ya no está casada con el secretario de gobierno, pero sigue teniendo una magnífica relación con el secretario de gobierno, con su esposo. Entonces, la primera foto del mensaje, yo creo que es la foto más importante. El mensaje más importante de la foto es: aquí está involucrado total y absolutamente el Partido Revolucionario Institucional. Aquí estamos nosotros, porque te voy a hacer una pregunta sencilla. De la coalición PRI-PAN, ¿cuál de ellos es el panista? Bueno, pues es el candidato don Fernando Flores, el candidato a Metepec, es el que lo representa. Y diría yo, y no hay nadie del PRD. No solo no hay nadie, pero la pregunta la regreso. Mira, Fernando puede ser un brillante empresario, no le cuestiono nada. Militante del Partido Acción Nacional nunca lo ha sido. Pero es el candidato. Mande. Pero es el candidato. Se considera que es el candidato del PAN, no del PRI, ¿no? Pero lo que rodea al candidato es el PRI.
Eso es lo que rodea al candidato y eso habría que verlo en toda su dimensión. Y habría que ver el nombre de algunas figuras poco comentadas, pero que están en la misma estructura del grupo priista de Metepec. Si quieres, te daré dos nombres para que los tengas ahí. El hijo de Carolina Monroy, Ernesto Nemer Jr., el hijo del exgobernador, exsecretario de gobierno, expresidente del PRI, es líder de la bancada del PRI, César Camacho. Claro, por eso decía yo que el tema, digo, en todos lados, pero en el Estado de México más, en la zona de Toluca y la zona norte, es más un árbol genealógico a revisar, ¿no? Porque tiene tantas ramas que se cruzan y se fortalecen esas ramas, porque el sobrino cuida al primo, el hermano, el hermano del tío, y entre esos hay alcaldes, diputados, presidentes municipales, presidentes de la República, magistrados, en fin, son familias pues muy poderosas. En ese sentido, el candidato, en este caso Fernando, o quien fuera de un partido diferente, pues agradece que le apoyen todos esos, ¿no? Y que se ha arropado. Pero esto nos vuelve a meter a dos temas, si tú me lo permites, dentro del lugar que estamos comentando, ¿no? Primero volvemos a decir, quien piense que el PRI no está metido en el proceso electoral o que el PRI está fuera del proceso electoral, está equivocado. El PRI está trabajando, su estructura está trabajando y sus operadores políticos están trabajando. Esa es la primera lectura. La primera lectura, y fíjate, tan es delicado el caso, que te voy a comentar. En el caso de Toluca, la candidatura de Monroy, que nadie puede negar su parroquia priista, por el verde ecologista, no es una candidatura que haga daño al Moreno. Entonces, la candidatura de Monroy es una candidatura que le hace daño al PRIAN. Bueno, pues digo, por supuesto. Aquí el tema es que todos Claro. los movimientos se entrelazan unos con otros y unos contra otros. Vamos a pensar en el caso de Toluca, Morena, también trae sus broncas, ¿no? Por ahí salió un llamado Frente Antireeleccionista contra Juan Rodolfo, que encabezan 3 personas, Alberto Salandro, Liliana López y Ricardo Moreno, que además, si no tengo mala información, es el secretario, bueno, fue el secretario del ayuntamiento ahí en Metepec, ¿no? Y pues no. Fueron, o su suplente, el secretario de Toluca. Perdón, sí. Juan Toluca. Rodolfo. Por eso digo, y hoy forma parte y encabeza este frente antireeleccionista contra Juan Rodolfo, y quien por cierto esta semana tuvo que ya pidió licencia. No está la cosa tan sencilla entonces. Yo diría, no lo complicaría tanto, fíjate. Te platicaba yo que hay un movimientito por ahí que no está en el frente antireeleccionista, que es el Movimiento por la Esperanza. Y el Movimiento por la Esperanza es René Bejarano. Y ese Movimiento por la Esperanza está apoyando a Juan Rodolfo. Muy interesante. Que también a nivel nacional, o bueno, sobre el DF nacional, también el señor Díaz Polanco de Morena también dijo que ¿cómo es posible que estemos reviviendo a Bejarano, ¿no? Y los movimientos de Juan Rodolfo, pues también están así como que buscando de todos los chiles y moles, ¿no? Se llevó por ahí algunos panistas y todo contra el contener el poder. Están previniendo que en Toluca se está prefigurando un posible precandidato también en la gubernatura, si es que Juan Rodolfo se logra reelegir. Sería eventualmente un postulante ante Higinio y quizá Pati Durán, si es que también en Naucalpan lo lograra.
Bueno, yo no tengo la menor duda, que es la aspiración de Juan Rodolfo. No me cabe la menor duda que Juan Rodolfo está haciendo y se ha movido con el propósito de ver si el 2023 es su año bendito, ¿no? Esa es la cuestión. Cuando Juan Rodolfo acepta abandonar Acción Nacional para unirse a Morena, se lleva a Ricardo Moreno, y esta es una pregunta importante, porque Ricardo Moreno no solo es su secretario, sino es el senador suplente de Higinio. Nada más. Nada más, ¿no? No es no es un personaje poco importante, y aparte Ricardo Moreno venía de la representación del IEM. O sea, Ricardo es un personaje fuerte, pero tiene un pequeño problema, Juan Rodolfo. Juan Rodolfo tiene la ventaja de que Morena realmente en Toluca no tiene estructura. El asunto es que aún así sin estructura, pues ganaron con los votos inerciales. Así como Pero estás ya viendo sabes, tú, así con lo que tú estás diciendo, dijéramos Toluca, Metepec, la zona y la región, con toda la fuerza que el PRI, el gobierno del Estado, ha puesto, más un poquito o mucho lo que los panistas podrán poner ahí, y marginalmente el PRD, ¿tú crees que la zona saldrá, digamos, empatada o finalmente se decantará a favor del PRI? La región, dijéramos. no, yo creo que va a ser compensada, es decir, yo sí creo que en el caso de Toluca, que indudablemente es el municipio más importante, Morena va a refrendar y va a refrendar. Ese es mi cálculo, con un Juan Rodolfo, que aparte está posicionado. Hablabas tú del tema de de las vacunas, ¿no? Por decir un tema. ¿Cuál fue la experiencia de la gente de Toluca? Fue la experiencia de un presidente responsable, y lo puedes medir en las encuestas. No tuvo un solo cuestionamiento en el problema de las vacunas. Y vamos a ver esta segunda etapa que viene de la segunda vacuna, pero la imagen de Juan Rodolfo puede tener muchos cuestionamientos en otros lados, pero su imagen es difícil de atacar. Eso es lo que yo calculo. Puede tener broncas de cómo está la condición financiera, económica del municipio, pero la imagen de Juan Rodolfo, que aprovechó el vuelo del presidente de la República, el paraguas del presidente para encumbrarse como presidente por Morena, presidente municipal por Morena, hoy le da al municipio un fulano que tiene una capacidad de movilización y que su nombre es mucho más conocido. Tú pregunta en Metepec, ¿quién es Ricardo Moreno? ¿Qué es la cabeza del Frente Antirreeleccionista? Y pues realmente la encuesta no tiene mucho por qué decantarse en ese tema, ¿no? Siempre un presidente municipal y más en ciudades grandes, pues el que tiene más posibilidad. Además, hay que recordar que no es su primera vez que es presidente municipal, es la segunda vez, porque también fue presidente municipal por Acción Nacional, había sido secretario del ayuntamiento también en su momento con otro gobierno del PAN, fue diputado, no solamente un diputado más, sino que fue el coordinador de los diputados cuando Peña Nieto, es decir, es un cuate que ha avanzado y que ha logrado ciertos éxitos y obviamente pues son muchos años de estar en el ambiente político y el, digamos, rival Ricardo Moreno, pues sí está dentro de los ámbitos intraperredistas primero y hoy intramorenistas y seguramente en una encuesta perderá. Pero a lo que iba es que finalmente no está todo en terciopelo, ¿no? Como es el caso, y quiero pasarme tantito al Valle de México, como es el caso también en Naucalpan, que también existió, hay un frente
si no le llamaron así antirreelecciones, pero igual de varios personajes, diría yo, menores de Morena que están impugnando a Pati Durán, entre ellos un doctor aquí que ha querido competir muchas veces en Naucalpan, y el Delgado Basile se llama, que armó ahí una grilla, pero no, parece que no le harán daño. También Ruth Olvera va a reelegirse. Y vuelvo a las fotografías. Esa fotografía de la que hablamos con Sheinbaum, pues parece que va viento en popa. No hay quien aparentemente vaya a quitar los amigos de las candidaturas. Y pues estaremos ya en un mes en las contiendas municipales. Y acá pues ya se puso Angélica Moya de parte del PAN, se puso a la esposa de Enrique Vargas en Whisky Lucan y a don Pedro Rodríguez, que es muy interesante en el caso de Tzapán, ¿no? que es un señor que fue igual que Juan Rodolfo, ya presidente municipal del PAN, que se salió y que hoy está de regreso, y la diputada Claudia, perdón, Carla Fiesco en Cotlán Izcalli, y Paco Santos Covarrubias, exdirector del Guapas aquí en Naucalpan, y de Cuautitlán, México, hijo del primer alcalde panista allá en Cuautitlán, hoy va a competir por ese distrito de Izcalli y Tlalnepantla. Entonces, pues ya está prefigurando, no hay novedades, pero la contienda viene muy interesante. Oye, Leonel, te hago una pregunta. ¿Qué pasó con Vivi Gaitán? Pues por ahí vi el otro día un video en TikTok que estaba bailando y ya no se ha dicho más. Y ya bailó. Por eso digo. Ya bailó. Pero fíjate lo que son las cosas, independientemente de la configuración como se estaba dando, eh, el esposo de Vivi es un hombre que tiene dos virtudes interesantes, ¿no? Es actor, ¿Político? ¿mandé? ¿Actor político? Híjole, pues mira, yo digo que es actor. Los actores pueden adquirir facetas, pudo haber pedido la candidatura del PAN, luego funcionar por el PRI, luego aliarse a Morena, y ahora tratar de buscar un lugar por ahí, por de Coajimalpa, por el Verde. Y entonces, Eduardo tiene la característica de ser un buen actor, pero también un buen torero, porque es hijo de torero. Entonces, en tanta suerte taurina, le tiró la candidatura a la Bibi. La hizo bailar y feo. O sea que los va. hubo No, es que eso te mete en que el Estado de México trae en ese tipo de cosas, y fíjate que quien más desajustes está teniendo en ese sentido es más que el PRI, son las candidaturas que mete Acción Nacional y que luego medio que tiemblan y no acaban de consolidarse en el terreno. Eso es lo que está sucediendo. Sí, en el caso, un poco nada más para seguir con el juego, le sacaron el pañuelo blanco entonces ahí en el ruedo, ¿no? Así es, ¿no? Y pero digo, suena un poco de sorna y de cotorreo lo que digo yo, que si es actor político, porque finalmente muchos de los que juegan en las alianzas, pues han estado en un lado y otro y van caminando y brincando de un lado para acá, ¿no? Decía yo el caso de Pedro, que va a competir en Tzapán, que tiene posibilidades de competir. Habrá que decir que hace 3 años él compitió por el Partido Verde. No ganó, pero tuvo una votación muy buena, ¿no? Decíamos el otro día en el caso de Tlalnepantla, el PRI estaba pensando en Marco Antonio Rodríguez Hurtado, que fue ya presidente del PAN. Es decir, todos estos actores políticos tienen también, los que no son actores de telenovela o de cine, también tienen la capacidad de, como un actor, cambiarse de playera a camiseta, de ruedo, de escenario y estar presentes, ¿no? Años pasan y ahí siguen. Yo tenía un buen amigo que decía que si querías triunfar en esta vida tenías que ser un buen torero. Y varios de los políticos nos están demostrando. Fíjate que el tema es interesante porque independientemente de lo que estén jugando algunos actores políticos, como tú llamas concretamente,
estas posiciones que han visto los mejores días en el, ¿cómo se llama este disco de Circo de Soleil? Las mejores maromas de un lado a otro. Entonces, pero una cosa curiosa en este juego es, por ejemplo, cómo ha jugado el Partido Verde Ecologista en el Estado de México. Y el Partido Verde Ecologista en el Estado de México primero ha recolectado candidatos o ex candidatos o ex protagonistas de la política de algún momento. Está Monroy en Toluca, está Durán en Naucalpan, con el contrasentido que significa esto. Está Alarcón en Atizapán. Pero lo que yo quisiera meter en la reflexión es un hecho significativo. El Verde está jugando en 2 carriles las elecciones del 21. Está jugando con sus propias cartas en el gobierno local, en el estado, y está jugando con la coalición de Morena en el terreno federal. Este es uno de los movimientos más simpáticos que puedas ver, por llamarlo simpático, porque ves a un partido jugar 2 papeles distintos que evidentemente le hacen daño a alguien en este momento. Es decir, yo no sé si el Verde pueda descarrilar el tren de Morena, pero a nivel estatal, el Verde tiene suficiente fuerza como para mediar las cuestiones de Morena en el estado. Y ya te lo platicaba por qué. Porque fundamentalmente lo que no tiene Morena es base estructural. Es aquí donde está jugando mucho más papel Bejarano. La jugada del Verde, pues sí, hablando de actores, ¿no? Son los que tienen la capacidad de estar en diferentes pistas. Esta semana salió el tema de Quentecama, ¿no? Que si finalmente le van a dar la candidatura, la de diputado, ¿no? De la coalición con el Verde, Morena, finalmente se la va a agarrar uno de él. Se armó un relajo porque el candidato de Morena es el que habían lanzado ellos ahí, es el papá del que está en la otra alianza. Entonces es un verdadero cotorreo, como el caso que ya hablamos en su momento de aquí de la zona de Naucalpan, donde pues, están 2 Duranes compitiendo, ¿no? Oye, nada para terminar este tema electoral y pasar a otro. Esta semana también se dio una mesa, estas famosas mesas políticas que encabeza, en este caso, el secretario de Gobierno, Nemer, donde estuvieron los representantes de los partidos políticos, que habría que hacer un recuento de cuántos de los que estaban ahí no son expriistas, ¿no? ¿No? Isidro Pastor, ahí este partido, y en el otro de Fuerza por México, Alberto Contreras, que también es expriista, en los del Verde, ¿no? Que como tú comentabas, en fin, una mesa política según esto para que la elección vaya en paz y vaya bien. Mesas políticas que hemos visto pasar por todos lados y que nunca han funcionado. ¿Tú qué opinas? ¿Esta mesa política sirve de algo? ¿O es puro bluff y solamente una foto? No, yo creo que sí sirve, porque el desarreglo político que traía el Estado no les había permitido ni siquiera sentarse a platicar. Y yo creo que sirve porque los personajes que participaron en la mesa no son ningunos novatos en el quehacer político, por lo menos del Estado de México, ¿no? Cada uno de ellos tuvo y ha tenido papeles importantes dentro de la estructura, no solo del PRI, sino de la estructura de gobierno del Estado.
Y algunos cuestionan al gobierno del Estado y dicen es que el Estado de México es demasiado grande y difícil de gobernar por la grandeza del Estado en términos de territorialidad y por Dame el la cable de grandeza este, del por Estado favor. en términos de población. Yo no lo buscaré por ahí. Y también te diría por qué otra grandeza en términos económicos. El Estado de México es una fuerza económica y considerable. Entonces, todos esos personajes, todos estos, han jugado un papel en las estructuras no solo del partido, sino en las estructuras de administración regional del gobierno del Estado en diferentes zonas y sectores. Yo te diría que, a diferencia del pacto por la democracia que no se firmó, pero que se publicitó el lunes o el martes, Sí, el presidente con los gobernadores. a diferencia de esto, aquí estos actores políticos sí sabían de lo que estaban pactando del Estado de México. ¿Y qué pactaban? Yo creo que pactaron estas condiciones de tranquilidad. Fíjate, te voy a dar un dato y lo vas a reflexionar rápidamente. De las candidaturas que el IFE echó para atrás, de que el INE echó para atrás, ¿cuántas del Estado de México fueron? ¿Cuántas? Pues yo no conozco. Sí, No no, claro. conozco, lo cual quiere decir que hay, no, yo no lo estoy diciendo que el arreglo sea por Morena, porque Morena trae conflictos en Naucalpan, trae conflictos en Toluca, también trae conflictos en Texcoco y también trae conflictos en Nesa, tú lo sabes muy bien. O sea, Morena trae conflictos en muchas partes del Estado de México, pero las fuerzas políticas del Estado están jugando su juego sin golpearse mutuamente. Y lo puedes constatar aún en el eje Texcoco-Tenochtitlan. No se están golpeando. Y tiene una razón de ser. No puedes despreciar la capacidad electoral que tiene el Estado de México en el conjunto federal y no lo puedes llevar al caos. Que son dos resortes fundamentales. Pero finalmente yo pienso, un poquito diferente tuya, que a la larga terminan siendo mesas de buenos deseos, ¿no? Claro. Y yo pienso, además, que la eficacia de este tipo de mesas es más hacia los municipios de medianos a pequeños, donde hay donde hay una posibilidad de actuación política del Estado más fácil. Es decir, voy a hacer un invento, en el municipio 70, que no sé cuál sea, pero vamos a pensar que es el 70, si hay un conflicto ahí de algunas comunidades, etcétera, es más fácil que el gobierno del Estado vaya y opere en dos o tres comunidades y resuelva políticamente el tema que hacerlo en un municipio, dijéramos, tipo Los Reyes de la Paz, por decir algo, ¿no? Que son municipios ampliamente poblados con una conflictividad social muy grande. Y me parece que estas mesas sirven para eso, Así es. en los pequeños, pero ya de los medianos hacia los grandes realmente no se arregla en una mesa con los presidentes de los partidos, aun por mucha experiencia que tengan, se arregla de otro modo, ¿no? Eso siempre ha sucedido. Mira, a mí, yo recuerdo hace unos, híjole, me vas a hacer brincar toda una vida, hacia 1989, 1900, era 91, 1899, 1999, 89, perdón. Y había un grave problema para arreglar estructuralmente la competencia electoral en el Estado de México. En aquella época, y el personaje interesante era Emilio Chaifet, y eran Alfredo del Mazo, papá,
y había ahí varias. ¿Quién crees que fue el operador político del PRI en esos días? Pues no sé, a ver, recuérdame. Estamos hablando un poquitito después de la elección presidencial de 88, Salinas, Cloutier y Cárdenas. Después de Salinas, estamos moviendo en el momento 89-90, que es un momento crucial porque se tiene que remodificar todo y se van a modificar las leyes y el conflicto está muy serio. Y entonces se llama al operador político de Salinas. No te has de acordar tú del nombre porque es un tipo ¿Córdoba desconocido. Montoya? ¿Córdoba Montoya o qué? No, se llamaba Ricardo Monreal Ávila. Ah, claro, no, por supuesto. No, no, sí, ya. No, de hecho, él fue después coordinador de los diputados cuando entró Porfirio de Carlos Medina y era el principal opositor a que hubiera una bancada unida en su contra del gobierno. Claro, claro. Claro, y es Ricardo Monreal el que opera esto. A mí me tocó verlo en vivo, estos pactos que son pactos de amigos, pactos de amistad, pero donde se establecen reglas mínimas de civilidad. Ahí es donde estos operadores son una maravilla, ¿no? Y estaban operando dos cosas muy importantes. Estaban operando las modificaciones que se iban a hacer a la ley electoral en el Estado de México, pero las modificaciones que se iban a hacer a las leyes electorales federales. Si recuerdas el tema, ¿no? Claro, porque fue un tema que ahora sí que trascendió. Y además, insisto, porque estaba calientita la elección pasada federal, que había sido obviamente, como todos sabemos, pues, muy cuestionada y que había tenido muchos problemas a nivel a nivel país. Sí, claro, pero ahora sí que los personajes se reciclan, ¿no? Se reciclan, pero volvemos a la pregunta que hiciste. Esta mesa de acuerdo político, ¿va a llegar ¿Sirve? algo? Va a llegar, va a llegar a arreglar los problemas que se presentan en las comunidades más fáciles, más dúctiles, más maleables del propio sistema. En las comunidades más fuertes seguirá imponiéndose quien tenga los mejores operadores en las mejores condiciones. Y fíjate, un detalle sintomático es algunos alcaldes de algunas comunidades fuertes que están previendo ya el problema y que quieren ir por la reelección, empiezan a modificar su red de siervos de la nación, ¿no? Y esa red de Claro. siervos de la nación está dejando de ser siervos de la nación para ser operadores de la campaña. Claro. Habrá que decir algo, no sé si compartas conmigo, pero mira, yo tengo esta hipótesis. Esta mesa es para los conflictos, digamos, de un partido contra otro, ¿no? O de varios Así. partidos contra otros. Sin embargo, si seamos realistas y revisamos lo que estamos diciendo y lo que uno ve en la prensa, los mayores broncas que tienen los panistas son con panistas, los mayores broncas que tienen los priistas son con priistas, los mayores broncas que tienen los morenistas son con morenistas. Es decir, es más duro el pleito intrapartidos o intracoaliciones que lo que se alcanza a vislumbrar. Voy a inventar, no conozco el detalle, en el municipio de Teotihuacán, por decir algo. Es más fuerte la bronca que hay intra-PRI, intra-PAN, intra-Morena, que la bronca que tienen los del PRI contra los de Morena, o los del PRD contra los del PT. Es decir, el problema interno es más difícil y hay más enemigos declarados adentro que los que están afuera. Ratifico lo que dices, yo te diría, es todavía un poquito más profundo. Es decir, Acción Nacional puede pactar lo que tú quieras en una alianza. El pleito interno de Acción Nacional es más fuerte que el pleito que pueda tener con el PRI o el pleito que pueda tener con Morena. Los pleitos internos y luego
pues te puedo dar ejemplos de algunos otros estados, son los que definen a fin de cuentas los resultados de una campaña en un municipio. El municipio, pues, el mismo caso de Monreal es el ejemplo, ¿no? Quiere ser candidato del PRI, no se lo dan, se sale y arma el asunto y lo gana, como Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo a nivel nacional y a nivel municipal, pues lo hemos visto en muchos casos. Los problemas internos son los más difíciles y por eso es que la política interna de los partidos es muy difícil y es incomprensible luego para quienes no han estado o no hemos estado a lo mejor muy metidos, parece ser como, ¿cómo es posible que se peleen adentro del partido? Pues que no piensan igual, pues no, porque son grupos de poder y los grupos de poder internamente quieren construir condiciones para abanderar a esas siglas y luego después en la calle buscar un voto, ¿no? Claro, y hay otro detalle, Leonel, que luego se nos olvida. Sí, nosotros vemos los grandes personajes en la política, pero el juego político, no la administración pública, sino el juego político, se hace fundamentalmente a nivel local. O sea, un candidato a gobernador no llega si antes no ha dirimido los pleitos a nivel de su propia localidad. Que ahí es donde enfrentan los mayores rechazos, los mayores cuestionamientos y lo que afecta más directamente a las militancias. Quizás los partidos políticos en términos de operación global, su militancia puede ser muy variable, muy poca, pero ciertamente la imagen del partido repercute sobre la sociedad. Entonces, ¿qué disputan los diferentes liderazgos al interior de los partidos? Ser los usufructarios de esa imagen. ¿Y qué? Evidentemente, en términos locales, donde todo mundo se conoce, los choques son mucho más brutales, podríamos llamarlo así, a veces más grotescos y a veces más criminales. Sí, yo podría decir que entre más cerca están, más te conozco, más me conoces, más afinidades o más encuentros, más bien o desencuentros podemos tener y en consecuencia la reacción cuando hay un rompimiento pues es más grande. ¿Por qué? Porque yo le sé cosas a mi ex rival interno y mi ex rival me sabe cosas a mí y entonces empieza ahí la ponderación, hasta dónde voy a sacar información, hasta dónde voy a dar datos, hasta dónde le voy a quitar aliados, hasta dónde voy a hacer presiones mayores, pero es, ¿por qué? Pues por la que la convivencia cerrada, cercana, es la que provoca conocimiento. La convivencia lejana de ver al que está en el edificio de enfrente, simplemente sabemos que es malo, pero no sabemos más. Y es lo que hace más difícil el procesamiento político. Y si tú sabes más del edificio de enfrente, es porque algún vecino de enfrente te lo platicó. No porque tengas tú la vivencia directa. Entonces, la política se hace de manera regional. Y yo te diría, esto es quizás la experiencia más interesante en lo que yo he estado viendo en los últimos meses, la experiencia más interesante del PRI, concretamente. Es decir, el PRI fue dañado por las condiciones que tú quieras en la campaña de 88. Ya el daño venía hecho un poquito desde el 17, pero fueron sus broncas internas las que les impidieron tener un régimen absolutamente consolidado que permitiera evitar la debacle. Pero hoy revisa la misma mesa de la semana, revisa los candidatos, revisa esto y vas a ver cómo los operadores políticos a nivel regional se están fortaleciendo. Si me permites, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a entrar a este tema para cerrar, que para mí es un tema apasionante, que es el de la operación política, que se habla mucho de la operación política, pero vamos a entrarle tantito, vamos a hacer una pausa de qué es la operación política, cómo se come. 3.
Sí, en esta parte de la operación política o de los operadores políticos, mucho se ha dicho. Yo quiero tratar, pues, a un poco entrar en materia, voy a tratar un tema universitario de operación política, en mi caso personal, y luego ya verlo en la práctica de la lucha electoral. Yo cuando estuve en la universidad, en la UNAM, primero un poco observé de lejos cómo se hacía cómo estaban los grupos políticos y bla, 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 y decidí con un grupo de compañeros de las aulas, pues hacer un grupo político y entrar. Y las primeras veces que entrábamos lo hacíamos muy, si tú quieres, inocentemente, utópicamente, y hacíamos nuestro planteamiento, poníamos nuestros periódicos murales, que es muy típico de la universidad, ¿no? Repartías unos volantitos y buscabas conseguir un objetivo. Y luego llegaban elecciones universitarias y no resultaba. Pero conforme fuimos un poco conociendo y siendo un poco más conocedores del ambiente o del escenario universitario, empezamos primero a dialogar con los contrincantes. Luego empezamos a dialogar con los que observaban, que eran, digamos, los maestros, etcétera. Luego con los actores políticos que no terminaban de sentirse lo suficientemente fuertes para entrar al ruedo. Y en la medida que fuimos conociéndolos, fuimos dialogando, iba avanzando el tema y los veíamos también hasta los rivales, cómo actuaban, cómo se reunían, cómo negociaban, cómo se peleaban, cómo volvían a participar, iban a las reuniones. Y en esa medida que fuimos conociendo el entramado y cómo hacer la política, descubrimos que no era estar en el salón de clases y salirte a pedir el apoyo, sino que era incluso hasta sacrificar clases para ir a hablar con el dirigente, para ir a hablar con el líder del grupo, para ir a hablar con el del sindicato, para encontrarte con el maestro director de una carrera, y entre todos ir echando una especie de mezcla, ¿no? Para ir construyendo después una barda suficientemente fuerte en base a la operación, dijéramos, ir a dialogar. Y yo creo que este ejemplo que estoy dando, que a lo mejor no es muy entendible para muchos, pero ese ejemplo es el que se debe dar para entender qué es la operación política. Un ciudadano político que está en un municipio, pues no está aislado solamente en el Zoom o en el Internet, como muchos creen, no. Está dialogando con todas las fuerzas, con los grupos, convenciendo, haciendo amarres para ganar en un lado, pero también a la par ir ganando en otros. Un buen político no solamente está en su partido, un buen político está en el ambiente social, en el universitario, en las redes, en los medios, en las iglesias, etc. Entonces la operación política es la que hace el ciudadano político todos los días, todo el tiempo, y yo diría, a toda prisa, porque también en la política hay que actuar rápido, la política es un asunto de velocidad. No sé qué opinas. Yo empezaría por hacer algunas acotaciones para llegar al término, ¿no? Porque cuando se habla de política se habla de muchas cosas y a veces no sabemos de lo que estamos hablando en realidad, ¿no? Hay que distinguir lo que es la política de la administración pública. Y hay que distinguir el quehacer político de este tema que es tan fundamental como es la participación política. Y déjame dar algunos conceptos que luego se nos olvidan, ¿no? Pero que nos van a servir para entender la operación política. La democracia no es la emisión del voto, Leonel. Tú lo sabes tanto como yo. La democracia en definición real es la participación. No es tanto que las cosas se generen a través del voto. El voto quizás es la conclusión de la participación o la negación de la participación. Pero la democracia en sí es participar. El sinónimo de democracia es participar. Y en la política, la participación se convierte en un hecho fundamental, necesario. El operador político está en la mesa de la participación y de los acuerdos. Porque no hay política sin acuerdos. Por eso, yo creo que el presidente de la República es un magnífico operador, lo estoy diciendo así, desde el punto de vista que supo tejer los suficientes acuerdos para llegar a donde está.
Y eso indiscutiblemente no se puede negar. Pero la operación política baja un poquito más allá, donde las cosas empiezan a tejer y donde yo no veo que estén funcionando las condiciones. Operar políticamente es hacer eficaz un acuerdo de voluntades. Muy bien. ¿Me mandé? No, digo que bien, bien, bien. Entonces, ¿en dónde están los operadores políticos? En los cafés, en los restaurantes, en las comidas, en las cenas, en las discusiones internas de los propios grupos, donde cada operador trata de generar el mayor número de acuerdos, no para sacar un voto, no para sacar una posición, sino para lograr una fuerza común. Independientemente de la valoración política que nosotros le podamos dar a algunas cosas, o de la desvirtuación que le puedas dar, de la desvirtuada a la palabra política, la política es una ciencia eminentemente práctica, que se construye a partir de acciones prudenciales que te llevan del ser al deber ser. Y en el tránsito es donde el operador es maravilloso, donde puede construir los espacios, las vías, los caminos, para que los acuerdos dejen de ser una ilusión y se conviertan en una realidad. Por eso decía yo que es un asunto de velocidad también. En alguna mesa que hay, digo, todos hemos participado seguramente, o muchos de los que nos escuchan, luego se llega a decir, cuando viene el representante del municipio, por decirlo, a ver, primero dígame qué capacidad de decisión tiene usted. O nada más lo mandó el alcalde para darnos el avión o tiene poder de decisión, ¿no? Y entonces, si el que mandan tiene poder de decisión, pues entonces prospera. A lo que voy es que cuando hay ya el momento tenso es donde yo decía que tiene que ser un asunto rápido. Y el buen político que hizo amarre suficiente sabe que se acuerda es porque ya tuvo un diálogo, una mesa, un café, un acuerdo, un debate con los otros beneficiados del acuerdo y sabe que su decisión que va a tomar no le va a repercutir en su contra. ¿Por qué? Porque fue un buen dialogante, un buen político, e hizo el suficiente diálogo para que no le cause estragos en su propia postura. Insisto, por eso digo que es un asunto de velocidad también. El político que hizo ya el diálogo previo, al momento de la negociación, lo toma la decisión en 1 segundo, en 2 segundos. Claro, porque acuérdate que al final de cuentas, como es una cuestión de velocidad, pero también es una cuestión de práctica y de una palabra que a veces no entendemos muy bien, que es de prudencia política. Y la prudencia política, a veces la gente confunde la palabra prudencia con el no hacer. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Qué prudiste? Te fuiste al no romperle la cara a fulanito, ¿no? Es la falsa prudencia. Eso no es prudencia. La falsa prudencia. La prudencia es, en realidad, hacer lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer, no antes, ni después, no después, sí, sino en el momento que... Por eso la excelencia política y los mejores operadores políticos son hombres que tienen una gran prudencia. Fíjate, no estoy diciendo, no estoy juzgando la bondad o maldad del acto que están haciendo, sino la capacidad prudencial que tienen. Y te diría yo, el último requisito de en la operación política. Un operador político es un individuo capaz de hacer
y respetar acuerdos. Porque eso es lo que te permite la velocidad en la respuesta. Si tú no eres capaz de respetar acuerdos, estás perdido políticamente. Me parece que es un tema fundamental y que va de la mano un poco lo que voy a decir yo también, que es en estos diálogos y en esta construcción también el operador político va teniendo información de la contraparte. Y en ese tenor, también la prudencia política implica hasta dónde puedo utilizar la información que me está dando la otra persona en la mesa, en el diálogo, hasta dónde la puedo usar después. Porque una mesa también de dos actores políticos serios, fuertes, también trae ahí el tema de la confianza mutua que debe existir. Entonces también debe existir también la habilidad de saber guardar la información. Eso también es prudencia. Definitivamente, pero fíjate que la volvemos a resumir, o por lo menos en mi propia. Cuando tú comprendes que la prudencia es hacer lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer, no antes ni después, cuando estás dialogando con el que estás dialogando, claro que obtienes la información y obtienes la información necesaria para hacer lo que tienes que hacer en el momento preciso. Si te adelantas o te atrasas, políticamente te rompen la cara. Ese es el juego político. Eso es lo que hoy los partidos políticos, en términos, déjame salirme del contexto del Estado de México, sino en términos nacionales, no han entendido en este momento. Y como no han entendido jugar prudencialmente con lo que tienen a la mano, el que opera todo el sistema siempre va un paso adelante de ellos. Ni modo. Luego lo que sucede con eso es que el que no hizo la operación política dice que el otro es un nefasto, es un maldito, no. Simplemente lo que hizo el otro fue adelantarse, platicar, acordar y prever los movimientos estratégicos del otro. En ese sentido, se parece también al ajedrez político, ¿no? Bueno, al tablero político, ¿no? Es decir, hay que tener la capacidad de saber mover el peón, la torre, en qué momento hacer el enroque, en qué momento sacar el alfil, en qué momento defenderte, en qué momento sacrificar una pieza. Y hay que saber verlo desde la perspectiva del que observa, es decir, más bien, del rival. Es decir, no se ve el tablero lo mismo desde el lado de las negras que desde el lado de las blancas. Entonces, es todo un arte este tema de la política en general y particularmente de la capacidad que tienen los grandes políticos que en todos lados están, ¿no? Y que saben observar con quién jugar y saben otro elemento que creo que es importante y vale la pena este tema luego entrarle más a profundidad, es saber encontrar no solamente a los actores de tu nivel, sino también algunos analistas políticos dicen que hay unos que se llaman los agentes, es decir, el actor político es el principal, pero también hay unos agentes, digamos, un segundo nivel de actores políticos que también es importante saber mover y saber tocar su resorte para que hagan el efecto que tú quieres, perdón. Mira, tú pusiste un ejemplo bueno, Lionel. El ajedrez es un juego muy ágil, donde siempre, más que observar lo que vas a hacer, observas lo que se está haciendo enfrente. Si no observas lo que se está haciendo enfrente, no tienes capaz de tomar decisiones en tu propio tablero. Esto es fundamental. Y lo segundo, tú les llamas, hay agentes políticos, yo te diría, un buen operador político ubica claramente dónde ubica cada ficha del juego. Por eso las puedes sacrificar o las puedes dimensionar. Y el caso es tan genial que un buen operador político puede convertir un peón en una reina. Exactamente. Sí, pero hay que decirlo, no es tan fácil. Es el proceso de ir llevando al peón, ir cuidando, ir engañando al otro, hacer una jugada para que vaya avanzando y vaya avanzando. Es decir, para que
logre convertirse en reina, tiene que llegar hasta el otro lado del tablero. Es decir, tiene que pasar un proceso que es largo y complicado, pero la mente, la inteligencia del guía político, perdón, del operador político, pues lo hace llegar, llegar a la meta. A mí se me hace que este tema de la política es interesante en términos de la pragmaticidad, ¿no? En términos de lo pragmático, en términos de lo... Pero volvemos, a mí me gusta más la palabra en términos de lo prudencial, en términos de saber, porque la palabra pragmática del pragmatismo te lleva a confusión. En cambio, la prudencia te lleva a que tú tienes que tener la capacidad de saber en qué momento te mueves y bajo qué circunstancias te mueves. Y es vital para la política. Fíjate, es tan vital que Aristóteles la consideraba la ciencia ética fundamental por ser eminente práctica. Y Santo Tomás la llamaba la ciencia arquitectónica porque era la que sabía ir integrando todas las fechas del tablero. Y Santo Tomás Moro le llamaba la estabilidad de la gobernanza, ¿no? Sí, claro. Digo, Ya son temas es un tema que tiene mucha profundidad y va en muchos sectores. Yo, por ejemplo, recuerdo por ahí, se los dejo de tarea, si me permiten. Hay un mensaje del hoy Papa Emérito Benedicto XVI, cuando está, por sí que cuando estaba en su pontificado, que visita al Parlamento alemán y ahí les da un discurso muy interesante que vale la pena que lo lean, donde dice, así digo, lo voy a decir en términos mexicanos, dice, no nos hagamos bolas. La política tiene dos caras. Una, que es la construcción del bien común. El que trabaja en la política debe trabajar para el bien común. Y en ese sentido, la política es la mejor expresión de la caridad. Eso por un lado. Y dice, y eso es bien interesante, dice, pero también, y no la podemos separar, existe la lucha legítima por el poder. La lucha legítima por el poder hay que hacerlo, hay que trabajarlo, ciertamente con unos criterios éticos, etcétera, etcétera. Pero entonces la política tiene la construcción del bien común, por un lado, y por el otro, la lucha política, que es una lucha de bandos que quieren uno ganar porque dice creer ser más capaz para gobernar para el bien de todos, ¿no? Es un mensaje que creo que vale la pena Fíjate que recordar. yo te lo diría desde esta perspectiva, ¿no? En ese discurso, Benedicto XVI dice una cosa tremenda, ¿no? Dice, y yo creo que es el problema y la razón de ser de la política, dice, volvamos a los conceptos fundamentales de la naturaleza y de la razón, de los cuales hemos partido. ¿Ok? De esto que estabas hablando hace un momentito. Dice, cuando se abandonó el dualismo entre el ser y el deber ser, se abandonó la capacidad de darle sentido a las sociedades. Eso es literal el Benedicto XVI, no es de tu cosecha. No es mi cosecha, ¿no? Sí, claro. No, por supuesto. Y ese es el problema de lo prudencial que hablábamos hace un momentito. Porque tú no estás estático. Tú no eres el Lionel de hace 10 minutos. Claro. Ni yo soy el Alfonso de hace 10 minutos. En este momento, tú y yo tenemos condiciones distintas a las que teníamos hace 10 minutos, porque, bueno, en mi caso, me enriquece y me ha enriquecido de otra manera, ¿no?
Claro. No, por supuesto, es el tema que a nivel nacional y en las dictaduras se ha perdido, que es el tema del diálogo, ¿no? Es decir, hoy no hay ningún diálogo, hoy no hay posibilidades de que las fuerzas parlamentarias discutan para quitarle y ponerle una coma, ¿no? Para lograr Así, acuerdos que todos les salgan poco beneficiados. Es decir, no hay ese lugar común, ¿no? Donde se pueda encontrarse y dialogar. Hoy lo que hay es la postura de una postura totalitaria y militarista de querer acabar con el contrario, entendiendo la política como eso, como la destrucción del enemigo, como cuando no debe de ser así. Pero bueno, ya nos hemos alargado, prometemos, creo, seguir en este tema de, de lo pragmático y correcto de la operación política. ¿Qué temas dejamos en el tintero para la semana que entra? Hay que seguirle atendiendo, Alfonso. no, la semana que entra nos estaremos aproximando a la definición de la designación en la universidad. Va a ser un tema fundamental. La semana que entra se definirán claramente los espacios no designados en este momento para las presidencias municipales y las diputaciones. Y tendremos que analizar ya en sí la entrada en las campañas electorales. Son temas para la semana entrante. Estamos entrando ya a las campañas prácticamente federales en abril y luego tenemos prácticamente todo mayo para las campañas municipales y habrá que estar pendiente de lo que sucede en términos de la seguridad allá en el sur del estado con aquel tema que hablamos la semana pasada, como que no hubo más que el pago de una indemnización ahí de parte del Alfredo del Mazo y pues bueno, sigue el gobierno del estado sin aparecer en, y sin encontrar. bueno, que es lo que todo el mundo quisiera. Muy bien. Pues bueno, pues hasta aquí le dejamos. Gracias, Alfonso, gracias por tus comentarios y gracias a todos los que nos escuchan. Buenas noches.